El próximo panelista es difícil presentarlo, realmente, porque es tan conocido que ¿qué se puede decir de Armando de Armas? Armando de Armas es un luchador antiguo, no viejo, antiguo, en todo lo relacionado a la promoción de la democracia y los derechos humanos, no solo en Cuba, sino a nivel universal. Armando de Armas, además, entre paréntesis, es mi hermano masón. Muchísimas gracias por tan generosas palabras, pero cuando oigo la palabra antiguo ya me pongo nervioso. Pero yo en realidad no venía preparado para esto. He sido secuestrado por las poderosas y dulces razones de Marta Menor. Bien, voy a ser breve. Quería empezar por el tema, mencionar y analizar brevemente el tema de la democracia. La democracia, yo creo, y según he podido analizar, es un fin para llegar a un medio, un medio para llegar a un fin. ¿Cuál sería el fin? Bueno, la libertad. La democracia puede, y de hecho está ocurriendo, degenera, y tenemos casos puntuales en Latinoamérica donde hay países que, siendo democráticos, no están dominados por la libertad. Es el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, de Bolivia y, hombre, hasta Cuba. Cuba es democrática. RDA, República Democrática Alemana. Entonces, creo que vivimos tiempos peligrosos y quizás esta conclusión que yo voy a decir puede ser también peligrosa, pero hay veces que hay fines o medios que justifican fines. Hay naciones a través de la historia que no han sido democráticas y han tenido libertades. Creo que el tema de los medios y los fines ha sido uno de los lugares comunes más manipulados y tenemos que empezar a pensar a partir de eso. Tenemos que empezar a desmitificar y llegar a veces a la conclusión de que hay fines que sopesan y valen algunos medios, aunque a veces no nos gusten. Hay que llegar al balance ético entre el medio y el fin. Y hay que dar el paso y hay que ser valientes en ese sentido. Vivimos en una época donde hemos sido dominados por una ideología que, aunque no se profese directamente en algunos países, sí ha extrapolado sus marcos y domina en las academias, domina en los medios de prensa, y ha ocurrido lamentablemente lo que Gramsci anunciaba: tomar el poder a través de la cultura. Es lo que está ocurriendo. Tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Tenemos que empezar por saber que el llamado peligroso lenguaje de los comunistas, que mi admirado Havel mencionaba, es un hecho hoy en día en los medios de prensa, es un hecho en las academias y es un hecho en los círculos intelectuales y culturales del mundo. Hace como un año, en Italia, el Correo de la Sera me preguntaba por qué Cuba, siendo una detestable dictadura, tenía un trato tan, tolerable, para decirlo de alguna manera, a través de organismos internacionales como la OEA, como la ONU, y estamentos de poder en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y le respondía yo al periodista que lo que ocurre es que estos organismos y estamentos de poder tienen un problema de método con Castro o con los Castro, pero no de esencia y en algunos casos no de ideología.
Creo que hay que empezar a nombrar las cosas por su nombre. Tenemos que empezar por no tener miedo a decir las cosas tal cual son. Estos organismos, la OEA, la ONU, me gustaría decir que son organismos muertos. No, son muertos para nosotros, los que luchamos por la libertad, y son vivos a favor de arrojar las libertades en el mundo. Es lo que está ocurriendo. Tenemos que empezar por condenar el comunismo, porque pedir, exigir o fomentar, de ser posible, tribunales internacionales que se juzguen, donde se juzguen los crímenes del comunismo. Creo, por ejemplo, si hoy en día, al rato sale en la prensa, un viejito con 80 o 90 años que es juzgado por los crímenes cometidos durante el nazismo, creo que a eso tenemos que llegar. No podemos tener la más mínima compasión ni tolerancia con quienes hayan ejercido crímenes, hayan cometido crímenes durante dictaduras comunistas, porque eso lo único que hace, lo que haría, es pensar que es posible hacerlo y no pagar las consecuencias. Es una época peligrosa y aconsejo yo y pienso yo, que tomar acciones inclusive peligrosas. La palabra comunista ha de ser tan execrada como ha sido la palabra nazi, para que mañana a nadie se le ocurra, como no se le ocurre a nadie hoy con 2 dedos de frente, declararse nazi. Eso es lo que yo quiero decir. Gracias.